En las noticias se dijo que por Coyoacán, por el Pedregal, por esa zona del sur, empezó a sentirse microsismos. Y las noticias dijeron que fueron 14 microsismos que oscilaban desde 2.9 grados a 1 grado, ¿sí? Desde 2.9 a 1 grado. Y después, en los celulares se envió la noticia de que científicos de nuestro país están pensando que por esa zona van a hacer un volcán. Van a hacer un volcán. Se va a repetir la historia del Paricutín. ¿Se acuerdan del Paricutín que en 1940 o 30 por ahí nació ese volcán allá en Michoacán? ¿Qué pasaría, hermanos, si surgiera un volcán aquí en nuestra ciudad? Hermanos, tendríamos que irnos. Porque las cosas se pondrían muy críticas, ¿sí? Y dicen que está temblando. En la Ciudad de México, en los últimos años, ha estado resintiendo más los sismos. Y la razón de esto es que estamos precisamente en una zona que es sísmica. Pensemos, por ejemplo, desde Chiapas, que está el volcán Tacaná. Luego viniendo para acá, está el Pico de Orizaba, la Malinche, está el Popo, está en el Ajusco. Luego el Nevado de Toluca, y seguimos para el Nevado de Colima, y toda esta zona, hermanos, es una zona sísmica. ¿Y cuál sería nuestra reacción? ¿Qué estaríamos pensando? Pues, hermanos, si se da esa situación de que nazca un volcán aquí en el DF, no, hermanos, va a estar la situación muy crítica, porque estamos asentados no sobre la roca, como dice la Escritura, como dice el Señor Jesús, estamos asentados sobre un lago y los movimientos van a ser muy fuertes. ¿Qué va a pasar entonces con nosotros? Bueno, pues yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer primero es orar, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría que tenemos que hacer, porque se puede poner crítica la situación. La Biblia dice claramente que todas estas cosas, que todo este mundo un día va a pasar. Un día va a enfrentarse al juicio de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, les invito a abrir sus Biblias, y esta es a manera de la introducción del mensaje, pero en segunda de Pedro capítulo 3 dice de la siguiente manera, fíjense bien lo que el apóstol Pedro nos está anunciando. Capítulo 3 y versículo 7. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué le va a suceder a esta tierra? Pues esta tierra va a ser preparada para el fuego. Dice otra vez la Escritura, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, lo que está ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Ahora, vamos más adelante todavía, hermanos. Estamos en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Miren lo que va a suceder. Entonces la situación se va a poner crítica. Si nace un volcán en el DF, hermanos, las cosas van a arder aquí, porque va a surgir la lava y la cosa se va a poner así muy crítica. Entonces, hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer es orar y pedirle al Señor. Bien, el tema de esta noche es una oración urgente. Una oración urgente. Ese es el título de la meditación en esta noche. Una oración urgente. Abraham recibió la noticia del Señor de que unas ciudades iban a ser quemadas por Dios. Literalmente iban a ser quemadas, no en el sentido figurado, literalmente iban a ser destruidas. Capítulo 18 del libro de Génesis, y ahora nos vamos a este libro, por favor. Génesis capítulo 18. El Señor visita a Abraham en su tienda, y ustedes pueden leer todo el capítulo 18, pero nos vamos a centrar solamente en lo que
lo que el Señor le dijo a Abraham. En el versículo 20, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, fíjese bien, versículo 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los dos varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Qué pensaba hacer el Señor contra Sodoma y Gomorra? Los quería destruir. Quería destruir por el asunto de que el pecado había subido a un extremo tan grave, tan tremendo. ¿Y qué está pasando en nuestra sociedad ahora, en la actualidad? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Moralmente, ¿cómo está nuestro mundo? Ya no digamos Nesa, ya no digamos solamente el DF, ya no digamos solamente Tijuana o Ciudad Juárez. No, en todo el mundo, ¿qué está pasando? La inmoralidad ha crecido a un extremo tremendo. Las leyes que se aprueban en los gobiernos, empezando, hermanos, con la aprobación de la ONU, porque la ONU incluso está aprobando ese tipo de cosas, es una inmoralidad tremenda y Dios no lo va a pasar por alto. Nadie se puede burlar de Dios. Y Dios ha establecido que un día va a establecer su juicio. Dios ha sido paciente con nosotros y la Biblia dice, segunda de Pedro, capítulo 3, dice que Dios es paciente, no queriendo que el hombre se pierda. Si Dios ha permitido que lleguemos hasta el 2024, es porque en su paciencia Dios desea que toda persona llegue a ser salva. Dios no quiere la destrucción de la gente. Dios no quiere la condenación de la gente. Dios los quiere salvar. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino para salvar al hombre. Pero el hombre se pierde por su rebeldía, por su dureza de corazón, porque no quiere atender el alarmante llamado de Dios. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vendrá el juicio de Dios. Pero el hombre no quiere aceptar esas palabras. Se le hace una burla. Se le hace algo irrisorio, se le hace algo arcaico. Luego la gente dice, es que esa Biblia ya está pasada de moda. La Biblia ya es de hace muchos siglos, ya no tiene nada que ver con nosotros. Eso no es verdad. La palabra de Dios permanece por los siglos. Y debemos de estar atentos. Hace años ocurrió algo muy especial en Ámsterdam. Llegó un circo a esa ciudad. Y resulta que estaban llevando a cabo un show, estaban en una presentación del circo. Y resulta que uno de los integrantes de ese show empezó a gritar diciendo, ¡hay fuego, hay fuego, hay fuego! Y la gente se empezó a reír de él. Y no se dio cuenta que realmente sí había fuego. Y la historia dice que muchas personas murieron quemadas porque no atendieron a la voz de esa persona. Pensaron que era un show. Y mucha gente está pensando, lo que dice la Biblia no es verdad. Solamente Dios está diciendo esto, pero no nos va a pasar nada. Y los de Sodoma y Gomorra estaban tan despreocupados, viviendo a su manera, viviendo de una manera tan desenfrenada ante Dios, que no se dieron cuenta que el juicio de Dios ya había llegado a sus vidas. Fíjense bien lo que dice otra vez, versículos 20 y 21 del capítulo 18 de Génesis. Entonces Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora. Dios llega a visitar. Dios llega a hacer acto de presencia. Y Dios va a hacer acto de presencia en este mundo. Porque este mundo le pertenece a Él.
Y nadie puede salirse con la suya ante Dios. Nadie puede hacer lo que se le pega la gana y pensar que no le va a suceder nada. Dios va a actuar tarde o temprano. Miren qué delicado y qué tremendo es esto. Luego invitamos a la gente, les invitamos a la iglesia. Mire, yo he estado invitando a mis vecinos, les digo, les invito a mi iglesia. Vayan a escuchar la palabra de Dios. Algunos de ellos les he regalado Biblias. Les estoy animando para venir. Es que no tengo tiempo, es que tengo demasiado trabajo, es que tengo que cuidar a mis hijos, es que tengo demasiadas actividades y siempre hay un pretexto. Pero el juicio de Dios está presente y no se están dando cuenta que tarde o temprano ese juicio se va a hacer una realidad. Y luego también el problema de nosotros como creyentes, porque decimos, bueno, yo ya soy salvo, yo ya me voy al cielo, nada más espero que el Señor venga en el rapto y me lleve. Hermanos, está bien que Dios va a hacer eso con nosotros, pero en nuestros familiares y nuestros amigos y las personas que están a nuestro alrededor. Abraham pensó inmediatamente cuando recibió la noticia, pensó en su sobrino Lot y su familia. Y veamos ahora lo que ocurrió, versículo 22, 18-22. Se apartaron de allí los dos varones y fueron hacia Sodoma. ¿Quién eran esos dos varones? Pues eran dos ángeles, ¿sí? Eran dos ángeles que fueron a la ciudad de Sodoma. Ahora, ¿cómo sé que eran dos ángeles? Pues por favor vayamos al capítulo 19, versículo 1. 19:1 de Génesis, ahí lo dice. Dice, los llegaron pues los dos, ¿qué cosa? Los dos ángeles. Entonces, los dos ángeles que se mencionan, o perdón dicho, los dos varones que se mencionan en el versículo 22 eran dos ángeles. Los ángeles llegaron a Sodoma para ir a sacar a Lot, a su esposa y sus dos hijas. Pero los de Sodoma estaban viviendo a su manera. No se percataron que el juicio de Dios ya estaba a la puerta de ellos. Dios había descendido. Dios había llegado directamente para ir contra esas dos ciudades. Dios le advirtió a través de Moisés al faraón que dejara ir a su pueblo. Por 9 veces le advirtió y le mandó plagas. Y el faraón cada vez que recibía una plaga, como que se arrepentía, pero no se arrepentía de verdad. Y Dios le dijo, esta va a ser la última llamada. Y en una noche salió el ángel del Señor y acabó con la vida de los primogénitos de todo Egipto, empezando con el faraón. El juicio de Dios ya estaba sobre Egipto. El faraón pensaba burlarse de Dios, pensaba que no iba a llegar a tan situaciones tan críticas y resulta que Dios actuó contra él. Sodoma estaba en la mira de Dios, en los ojos de Dios. Sodoma y Gomorra estaban en la mira de Dios y Dios había descendido y Dios ya estaba a punto de hacer el juicio, pero resulta que Abraham, y ahí viene la lección de esta noche, Abraham empezó a interceder. Una de las cosas interesantes que podemos ver en la oración de Abraham es que lo primero que hizo fue empezar a hablar con Dios para ver la posibilidad de detener ese juicio. Miren lo que le dice a Abraham, y esto es muy osado, esto es muy atrevido de parte de Abraham. Dice en el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Mire, qué manera de hablarle a Dios. Dios pudo haberle callado la boca a Abraham. Le pudo haber dicho, voy a hacer lo que yo quiero hacer y se acabó y tú no tienes que decirme nada. Pero Abraham sabía que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios extiende su gracia y se acercó precisamente para clamar por la gracia de Dios. Y le dice, Señor, ¿vas a destruir al justo? Y todavía, por favor, veamos el versículo 24.
Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Mire, primera cosa, Abraham negocia con Dios. Empieza a negociar con Dios. Mire qué atrevimiento de Abraham de negociar con el Señor. Y si ustedes leen toda la oración, empieza a negociar de 50, 45, 40, 30, 20, y llega hasta los 10. Y está negociando y negociando y negociando. ¿Por qué? Porque Abraham está entre Dios y Sodoma y Gomorra. Abraham está intercediendo, le está clamando a Dios, pidiéndole a Dios que no destruya la ciudad. Porque posiblemente haya justos. Y mire, qué ejemplo de Abraham para nosotros. De que debemos de estar orando por nuestra ciudad, debemos estar orando por nuestro país, debemos estar orando por este mundo, por la situación en que se está viviendo. Estamos viendo una tremenda maldad, ¿sí? Estamos viendo todo una situación extrema de la forma de la inmoralidad en el mundo. Pero hermanos, no debemos de quedarnos con los brazos cruzados. No debemos decir, bueno, va a venir el juicio de Dios y se acabó. No. Tenemos que interceder, tenemos que ponernos en medio, tenemos que decir, Dios, por favor, salva a la gente, salva a mis amigos, salva a mis familiares. Porque el juicio de Dios no es cualquier cosa. Nosotros no sabemos lo que es la guerra, hermanos. Escuchamos en otros países, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en otros lugares, que hay guerra. Nosotros no sabemos lo que es la guerra, pero si nos cayera la guerra, hermanos, no, sería una cosa tremenda, desastrosa. No estamos preparados por una guerra. ¿Sabe usted utilizar una pistola, un rifle? No, yo no sé, hermanos. Es más, a mí hasta me da miedo. Sí. Es más, ni siquiera puedo matar un pollo, hermanos. Me da miedo matar un pollo. Entonces, es una situación grave. Y lo que hizo Abraham, y fue lo urgente de Abraham, empezar a orar. Señor, por favor, no destruyas a Sodoma y a Gomorra, porque quizá haya 50 justos, o tal vez 40, o tal vez 30. Y empezó a clamar. Entonces, ahí está un ejemplo que debemos de seguir de parte de Abraham. La segunda cosa, hermanos, Abraham pensó en su sobrino Lot. Resulta que Lot se había ido a vivir a esa ciudad. Se habían separado por causa de sus ganados y se fue a vivir a esa ciudad. Lot pensó en una manera materialista. Allá me voy a hacer rico, allá voy a hacer negocio, allá voy a tener bien a mis hijas, allá voy a tener bien a mi familia, viviremos con más comodidades. Se pensó ahí sin darse cuenta que Lot se había metido en la boca del lobo. En lugar de que ocurrieran bien las cosas, pues fue para mal. Fue para mal para Lot. Si no hubiera sido por la intercesión de Abraham, los ángeles no hubieran ido a rescatarlo. Por favor, vayamos al capítulo 19 otra vez de Génesis. Capítulo 19. Dice versículo 1 en adelante. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Sabe por qué estaba sentado a la puerta de Sodoma? ¿Sabe por qué? ¿Quiénes se sentaban a la puerta de las ciudades antiguas? Los hombres principales, los hombres importantes, los ancianos. ¿A qué posición había llegado Lot? A una posición importante, a una posición privilegiada. Entonces Lot se sentía satisfecho, ¿sí o no? Lot se sentía muy orgulloso. Aquí sí me tratan como debe ser. Aquí sí soy un hombre importante. Aquí sí soy parte del consejo de la ciudad. Aquí sí me valora. Pero no se estaba dando cuenta del peligro tan tremendo.
Hay gente que se va a ciertos grupos sociales y como los tratan bien, dice, no, este es mi lugar, es aquí donde debo de estar. No se dan cuenta que esos grupos sociales, en lugar de ayudarles en su vida espiritual, los van a hundir más. Pero no quieren venir a la iglesia. No quieren venir a la iglesia porque hay que desgastarse, hay que venir los domingos, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que cooperar, hay que hacer cosas, hay que humillarse. Y dicen, no, la iglesia no me gusta. Y mire, Lot estaba en una posición privilegiada, pero sigamos leyendo. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió por ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo, ¿qué les hizo? Miren, les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes de que se acostase, rodearon a la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Qué eran los de Sodoma? Eran sodomitas. ¿Y por qué querían sacar a los ángeles? Porque eran sodomitas. Miren, ¿a dónde había llegado la ciudad? ¿A dónde había llegado la gente? ¿Y cómo los trata Lot? Fíjense bien en el versículo 7. Os ruego, ¿qué cosa? Lot había caído en la trampa. Lot se había unido a ellos. Qué fácil es caer en el mundo, hermanos. Qué fácil es ser arrastrado por el mundo. Y decir, no, son mis amigos, son mis cuates, yo estoy bien con ellos. Y no se daba cuenta Lot, el tremendo peligro, ¿sí? Qué feo, hermanos, qué feo es que luego entre creyentes digamos, mis mejores amigos son del mundo que en la iglesia. Qué feo es eso. Porque no valora la vida espiritual y no valora lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo en nuestros corazones. Yo les prefiero a ustedes, hermanos, aunque no me quieran, pero yo los prefiero a ustedes porque son mis hermanos en la fe y nos vamos a ver en el cielo que los del mundo. Una gente del mundo me puede tratar bien, puede llevar una buena amistad, pero esa persona está perdida, esa persona está en los lazos del diablo. Puede ser una persona muy honorable, puede ser una persona muy educada, puede ser una persona muy altruista, pero al fin y al cabo está perdida. Y a veces preferimos a los del mundo que a los que están aquí adentro en el reino de Dios. Abraham sabía que su sobrino Lot estaba en una situación crítica porque se había alejado de Dios. Y otra vez, le llama hermanos míos a los de Sodoma, a los sodomitas. ¿Cómo puede ser eso? Había caído en una trampa. Había caído en las redes del mundo. Todavía sigamos viendo, dice en el versículo 8, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Mire a dónde estaba llegando, a qué extremo estaba llegando Lot. Estaba sacrificando a sus hijas. Ahora, ¿por qué llegó a esta situación? Porque se le ocurrió irse a vivir a Sodoma. Hay gente que, bueno, ahorita ya se calmó mucho la fiebre, pero ¿cuántos hace años querían irse de braceros? Querían irse de braceros. ¿Por qué querían irse de braceros? Para tener una vida mejor.
para ganar en dólares, para poder enviarlos a sus casas, para poder construir una buena casa, para tener buenos recursos. Hermanos, ¿cómo tratan a los latinos en Estados Unidos? ¿Los tratan bien? Algunos de ustedes han estado allá y no les ha ido bien. Ah, pero el billete verde, qué atractivo es. Y prefieren más al billete verde que el ser humillados, maltratados y rechazados. Y hermanos, entonces, ¿dónde está nuestra dignidad como mexicanos? Mire qué feo. Y Lot estaba pasando lo mismo. Estaba sacrificando algo tan especial, sus propias hijas. Veamos todavía, por favor. Dice de la siguiente manera. Veamos versículo 9. Ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Miren cómo trataron la gente, cómo trató a Lot. ¿Qué? ¿Este quién es? ¿Este extranjero? Este que viene aquí a nuestra ciudad, ¿qué? ¿Ahora va a ser nuestro juez? Miren cómo, mientras que Lot les estaba diciendo, hermanos míos, los de Sodoma lo estaban rechazando. Qué feo. Qué feo. Cuando él tenía la oportunidad de haber estado mucho mejor con su tío Abraham que estar aquí en esa ciudad. Y dice el versículo, vamos a saltarnos, hermanos, vamos a saltarnos hasta el versículo 13. Versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Eso lo dijeron los ángeles. Versículo 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruir. Vamos a destruir esta ciudad. Eso es lo que le preocupaba a Abraham. Por eso estaba intercediendo, por la condición tan tremenda en que estaba viviendo Lot dentro de la ciudad de Sodoma. Quería rescatarlo, quería que estuviera salvo del juicio de Dios. Le estaba clamando a Dios, Señor, no destruyas esta ciudad porque hay justos. Abraham consideraba a Lot como un justo y por eso estaba orando por él y por su familia. Y debemos de orar también nosotros por nuestros hermanos en la fe. Debemos de orar que sigamos adelante en el camino de nuestro Dios. Debemos de esforzarnos por estar clamando porque Dios haga su obra en nuestras vidas, porque el juicio de Dios está a punto de llegar. Sí. Las cosas que están pasando en el mundo en este tiempo no están pasando nomás así porque sí, hermanos. Las guerras, los problemas económicos. Está ahorita, hermanos, el gran problema de que se están uniendo naciones para atacar a Estados Unidos desde el punto de vista económico. Quieren echar abajo el dólar. Está el BRIC, está Brasil, está Rusia, está China, está la India, está Sudáfrica, y ya México se unió, y ya países árabes se están uniendo, se le llama el BRICS, con la finalidad de poder atacar a Estados Unidos por la parte económica. ¿Está pasando nada más así porque sí? No. Porque tarde o temprano el juicio de Dios va a venir. Y lo que tenemos que hacer es estar orando y clamando a Dios porque la situación se va a poner más crítica. Cada año la situación se va a poner más difícil. Y Abraham estaba clamando a Dios. Y mire, lamentablemente no había 10 justos. Nada más estaba Lot. Pero los ángeles lo sacaron a Lot y se lo llevaron fuera. Y vean, fíjense bien, hermanos, versículo 29 del capítulo 19. Capítulo 19, versículo 19. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de ¿quién? De Abraham,
y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿De quién se acordó Dios? ¿De Lot o de Abraham? De Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham estaba intercediendo. Porque Abraham era el justo. Porque Abraham estaba pidiendo por la vida de Lot. Y Dios se acuerda de nuestras oraciones. Dios sabe cuando clamamos a Él y Dios nos escucha. Miren, muchos de nosotros estamos aquí gozando de la salvación tan grande porque Cristo nos salvó en la cruz, pero Dios usó una abuelita, Dios usó una mamá con sus oraciones, Dios usó un papá piadoso para orar por nosotros. Dios utilizó un misionero, Dios utilizó un pastor, Dios utilizó un hermano que estaba orando por nosotros. Y se acordó de sus oraciones. Y por esas oraciones estamos aquí. Cuando era joven yo fui rebelde, hermanos. Yo fui rebelde. A mí me gustaba más el marxismo. Empecé a leer más libros de marxismo. Y yo decía, no, las iglesias, como decía Lenin, es el opio de los pueblos. Es nada más un engaño para la gente. Nada más es para sacarle dinero a la gente. Y mira ahora dónde estoy. Viene por la gracia de Dios. Pero, hermanos, hubo gente que estuvo orando por mí. Mi mamá estuvo orando por mí. Yo recuerdo, hermanos, que unos meses nos vinimos aquí al DF, de Orizaba, nos venimos para acá al DF. Nos fuimos a la colonia Inguarán, por ahí. Mi mamá estaba pasando por una situación muy difícil y yo me vine con ella, mejor dicho, ella me trajo. Y un día, mi mamá encontró una pequeña iglesia. Yo recuerdo que era una iglesia pentecostés, una iglesia pequeña. Pero mi mamá se metió y empezó a llorar y empezó a orar, pidiendo por la familia, pidiendo por cada uno de sus hijos. Y mire, qué bendición, porque esas oraciones nos alcanzan. Cuando usted ora por su nieto, cuando ora por su hijo, cuando ora por su sobrino, cuando ora por un familiar, Dios escucha las oraciones y tarde o temprano Dios se acuerda de usted. Dice este versículo 29, Dios se acordó de Abraham y Dios se acuerda también de usted, de sus oraciones. Lot fue salvado por la gracia de Dios, pero también Lot fue salvado porque Dios escuchó las oraciones de Abraham. Entonces no tenemos que menospreciar la oración, hermanos. Hay un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Es un libro que salió en 1980 o sí, por 70, 80. Es un libro que muchos cristianos leímos en ese tiempo. ¿Por qué no llega el avivamiento? El autor de ese libro se llama, se apellida Ravenhill. Usted lo puede bajar ahora por internet, está en PDF, ¿sí? Pero el primer capítulo de ese libro dice que menospreciamos la oración, no la valoramos y se ha convertido la oración en la cenicienta de la iglesia. Así dice ese libro. Miren, ¿qué pasaría si el próximo domingo, bueno, no el domingo, el próximo sábado, tenemos otra boda? Tenemos otra boda. ¿Vendríamos? Sí, claro que sí. Pero el viernes tenemos reunión de oración. ¿Vendríamos? No. Bueno, algunos sí, no todos. Vendríamos más a la boda que vendríamos a la reunión de oración. Por eso dice, se llama Ronaldo Ravenhill. Dice este autor, la cenicienta de la iglesia es la oración. O sea, qué triste que relegamos la oración. Pero Abraham estuvo orando por su sobrino de tal manera que Dios se acordó de él. Y fíjense bien, otra vez, leamos el texto. Leamos por favor el texto. Versículo 29, todos juntos. Todos juntos. Así
Cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Qué significa asolar? Destruir. Destruir completamente. Barrer las ciudades. Porque cayó ese juicio de Dios. Fíjese bien, leamos un poquito, o mejor dicho, regresemos al versículo 28 para que veamos lo que sucedió. Dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Se acuerdan de lo que pasó en San Juanico? ¿Sí? Se convirtió en un horno con la explosión que hubo. Pues ahora imaginemos Sodoma y Gomorra ardiendo. Y un día Dios va a cumplir su juicio con esta tierra. Lo dice su palabra ahí en 2 de Pedro, capítulo 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que estar orando. Estar orando porque Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a seguir en su camino, a permanecer fieles a Él, a esforzarnos, a seguir adelante, hermanos, que las adversidades de la vida, que lo que pase en el mundo no nos sorprenda y que sigamos adelante porque nuestra mirada debe estar puesta en Dios, sabiendo que Él nos va a salvar tarde o temprano. Porque la ira de Dios, tarde o temprano se va a dejar sentir. Dios no pasa por alto lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Dios lo está observando perfectamente. Tiene paciencia. Está esperando que la palabra suya, el evangelio, la obra que se está realizando, alcance a más personas y por eso Dios es paciente, pero tarde o temprano el juicio de Dios se va a hacer sentir. Ahora, ¿qué va a suceder con nuestros seres queridos? ¿Qué va a hacer con nuestros nietos? ¿Qué va a suceder con nuestros hijos? ¿Qué va a suceder con nuestros sobrinos? ¿Qué va a suceder con nuestros familiares? ¿Qué va a suceder con nuestros buenos amigos? ¿No deseamos que sean salvos? ¿No deseamos que Dios les transforme y los saque de esta Sodoma mundial en donde estamos viviendo? Entonces tenemos que esforzarnos. Debemos de sacudirnos el polvo, la polilla, lo que nos está estorbando. Debemos de sacudirnos y esforzarnos día tras día buscando al Señor. Porque pronto se está acercando ese momento, pronto. Y cuando ese momento llegue, hermanos, nos vamos a quedar con los ojos cuadrados. Y dice el apóstol Pedro que el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios, va a comenzar con nosotros. ¿Sí? Dios va a decir, a ver, ven conmigo. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cuánto tiempo me dedicaste? ¿Cuánto tiempo estuviste buscándome? A ver, hagamos cuentas, hagamos un inventario. Y mire, qué tremendo va a ser eso para nosotros. Sí, vamos a ser salvos. Pero como hemos dicho en tantas ocasiones, vamos a irnos al cielo, pero de panzazo. Claro, vamos a ir al cielo, ¿no? Vamos a ir al cielo, sí. Pero de panzazo. Porque no hicimos lo que al Señor le agradaba. Y Abraham estuvo intercediendo de una manera tan grande, tan urgente, porque Dios hiciera la obra en esas ciudades malas, y especialmente por su sobrino Lot, que estaba ahí con su familia. Y debemos hacer lo mismo. Estamos viviendo en un país con una situación política tremenda. Claro, podemos criticar, podemos decir, es que tal partido. Miren, lo mejor que tenemos que hacer es decir, Dios, ten compasión de nosotros. Ayúdanos, Dios, sácanos adelante. Que tu palabra puede llegar a cada corazón. Señor, por favor, transforma la vida de nuestras autoridades.
Ayúdanos a combatir toda la corrupción, pero con tu palabra, con tu justicia, con tu misericordia. Ayúdanos, Dios. Y mire, Dios puede hacer grandes cosas en nuestro país. Si oramos, si clamamos a Él. Y oremos por nuestros hermanos en la fe, oremos por nuestros familiares, oremos porque Dios nos ayude a crecer como iglesia. Porque el juicio de Dios está a punto de llegar. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos sostenga. Dice por ahí la gente del mundo que el Señor nos agarre confesados, ¿verdad? Pues hermanos, vamos a esforzarnos, vamos a animarnos. Que Dios nos ayude. Pongámonos en pie, hermanos, y vamos a orar y vamos a llevar este mensaje en nuestro corazón y estando y orando en esta semana por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestras autoridades. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Y hermano Aldo, ¿quiere dirigirnos en oración, por favor?